Hola, Emi, ¿cómo ¿Cómo andas, estás? Santi, tanto tiempo? Años, muchos años Años, hace hace un eso. montón. Bueno, qué gusto que seas vos. Me voy a más atrás, así nos podemos ver. Ahí está. ¿Me escuchás Mirá, bien? lo mismo digo, después de tanto tiempo. Yo le voy a contar algo. Con Santi nos conocimos hace 11 años más o menos. No me acuerdo si era en el Cervantino. Era un recorrido cultural, seguramente que era el Cervantino. Y nos hicimos amigos gracias al arte acá en Azul. Después se fue a estudiar a Buenos Aires Historia del Arte. Yo estudiaba en ese momento letras en La Plata, que después me volví. Y, y bueno, siempre nos encontrábamos en Buenos Aires y Santi me llevaba a hacer recorridos artísticos por Buenos Aires. ¿O no, Santi? Sí, recuerdo, decías que nos vimos en un Arteba. Eso fue Sí, 2014 más o menos, 2014. supongo. Algo así, sí. Sí. Eso mismo. Sí, Que hace fue 6 años ya, es un montón. hace un montón. Yo fui con el Instituto 2 y fuimos con los docentes del instituto. Yo no sabía con quién me iba a encontrar y Santi, no lo podía creer, porque sí, así que te Casualidad, en digo, el medio de esa jungla que es Arteba tal cual, aparte. con enorme arte va y nos encontramos ahí. Sí. Y ahora Eso mismo. estuve mirando, bueno, ahora y antes también, todo lo que estuviste haciendo, así que felicitaciones. Gracias. Sí, No, yo aproveché también la oportunidad de la entrevista y empecé, porque varias de las preguntas que me había mandado Claudia también, y tuve que revisar un montón de cosas, porque hay cosas que no me acuerdo, pasaron hace tanto tiempo, claro, así que estuve husmeando un poquito en el archivo de mis cosas de azul, que guardo todavía con mucho cariño acá, para recordar como esos inicios y esos momentos mismos que nos conocimos cuando recién empezaba el festival. exacto. Santi dice hace muchos años que es verdad, pero ¿qué edad tenés, Santi? Porque has hecho un montón de cosas. 30, 30, 30, 30 claro. Yo recién tengo cumplidos, 31, claro. Ahí claro, nomás. 30 recién cumplidos, así que ya pasaron muchos años. Ya Es dejamos verdad. de ser de a Sí, poco tan adolescentes. tal cual. Sí. Santi, ¿querés contarnos cómo es tu proceso creativo? Bien. Bueno, en sí, mi trabajo es muchas veces como artista, muchas veces como curador, es decir, intercalo mucho esas dos profesiones, si se quiere, eh, y en ese sentido como tomo un poco de la práctica artística y un poco de la práctica como curador, ¿no? Organizando más exposiciones, haciendo ediciones. Y muchas veces una cosa me sirve para la otra también. Lo bueno de no hacer algo concreto, es decir, de no ser solo artista o ser solo curador, es que una cosa es intercambiable con la otra, ¿no? Entonces, muchas veces como procesos que son más propios de la curaduría, me sirven para pensar mi trabajo como artista o para formular una exhibición, y al revés también. Los Claro, la procesos de formulación retroalimentación. de una obra, eso mismo, sirve muchas veces para pensar el espacio de una curaduría que tal vez es mucho más grande o más compleja o más ambiciosa. Entonces, como los procesos creativos, como decías, o los procesos de trabajo, en mi caso se diseminan mucho, es decir, son muy intercambiables. También trabajo mucho como editor. Tengo una revista, siempre tuve revistas vinculadas a artes visuales, pero más allá de eso también. Entonces, en un punto también hay mucho del trabajo de la edición de textos o de la edición de material gráfico, que también me ayuda a pensar mi obra y también me ayuda a pensar mi trabajo como curador, ¿no? Exacto, muy bien. Variado, re amplio. Variado, Sí, también No te yo creo que es aburrís. algo que... No, es algo que sucede mucho también acá en Buenos Aires, en muchos lugares de Argentina, ¿no? Que los trabajos no son tan específicos, que uno hace muchas cosas a la vez y es muy difícil dentro del campo de lo cultural como tener una profesión tan precisa, ¿no? Como decir, soy artista, no. Claro, Generalmente los artistas tienen espacios de arte, generalmente los artistas trabajan en museos, en educación, generalmente los artistas tienen revistas, entonces en eso los procesos se mezclan y se confunden mucho. Y eso viene a ser un campo que en un punto, eh, eso, seguimos siendo pocos, creo, trabajando, entonces uno también hace muchas cosas, genera los propios espacios para mostrar su trabajo, ¿no? Eso es bastante frecuente en los artistas en Argentina. tal cual, sí, coincido. ¿Querés contarnos, Santi, cómo te formaste? ¿Cómo tus inicios? Cuento mis inicios azuleños, me parece que Dale, tienen más dale. sentido que los inicios universitarios que para mí no fueron tan importantes, la verdad, como
para mí siempre la educación informal fue mucho más clave en mi formación artística y mi formación como persona, como lo que sea, que la universidad. Como el paso por la universidad no fue especial. En Azul fui a todos los talleres habidos y por haber que existían y que me iba encontrando. En mis inicios fueron, si no me equivoco, fue 2013, 2014, en la Escuela de Bellas Artes con Pato Valentín y con Albe Pavese. Me Ah, acuerdo que pasaba los sábados enteros, desde muy temprano a la mañana. Temprano era, con Pato hacíamos más copias de modelos vivos, ¿no? Y después con Albe era más pintura libre, entonces esos eran mis primeros bueno, buenos maestros, contactos con el claro. arte. Buenos maestros, y después ahí siguió, no solo me quedé con ellos, con Pato seguí estudiando muchos años, con Pato Valentín. Claro, Después estudié muchos años con Silvina Mele y muchos años también con Silvio Oliva. Así que sí, pasé un poco y por estando con todos. Silvina también con Pino, ¿no? Entonces, en un punto, sí, era muy curioso como en ese momento de adolescencia, pero fueron todos claves, todos maestros muy claves en ese punto, de muy diferentes personalidades y de muy diferentes caracteres, cada, pero a su vez súper importantes en esa, Claro, en esa diversidad. Así que creo que esa eso fue mi es bueno. formación. Cuanto más ¿Cómo? diverso, quienes te enseñan, eso es lo que vale. Y después, bueno, después te fuiste a estudiar a Buenos Aires. Claro, estudié Historia del Arte, primero en El Salvador, después en la Universidad de San Martín, que bueno, ahí más que nada siempre me focalicé más en historia del arte argentino y latinoamericana, siempre fue más mi espacio de formación en la universidad, pero ¿Escuchás a mí? no sé qué pasó, que se fue. Sí. Perfecto, no sé qué pasó, que se fue, Ah, no sé bien, si bien, será la bien. batería, Sí. Ah, pero ahí va. viste que a veces pasa. Eh, sí, Internet. se me apagaba la pantalla, pero batería tiene, así que ahí va. Em, no, lo que decía es que también fui muchos años acá en Buenos Aires al taller de Diana Eisenberg, que fue muy clave, em, que es una formadora súper importante de artistas. A ella la conocí también por alguien de la zona, por Daniel Fite, otro artista de Sierras Ah, Bayas, claro. con el cual también hice clínicas, e hice talleres. Ella fue muy clave en mi formación acá, fui 8 años a su taller, que es Ah, un mucho más de lo que montonazo. fui a la universidad. Claro. Entonces siempre la educación en talleres para mí fue mucho más importante que la educación universitaria en ese punto. Y después hay muchos artistas que para mí los considero como formadores o personas muy claves en mi vida y que no fui a su taller estrictamente a estudiar, ¿no? Como Roberto Jacobi o Marcelo Pombo, que son artistas de acá con los cuales tuve mucho contacto y para mí fueron muy claves en ese punto, pero no es que fui a sus talleres a estudiar, sino que más puntualmente fue personas con las que me crucé en mi vida y fueron súper importantes y las considero parte de esa formación, ¿no? Tal cual. Sí. Bien, ¿y actualmente te seguís formando o seguís formándote actualmente? Ahora de una manera mucho más desprolija, mucho menos programática, como esta idea de ir a un taller o como de elegir a una persona a la cual mostrarle mi obra. Y yo creo que al estar ya hace varios años acá, ya hace 12 años que vivo en Buenos Aires, ya es mucho más una formación más con mis amigues, con las lecturas, ¿no? Entonces cuando estoy pensando algo lo comparto y ese compartir ya reemplaza un poco a ese primer momento que fueron las clínicas de obra, que por lo menos a mí me servían más que para mostrar mi trabajo, para conocer personas, ¿no? Cuando uno llega a una ciudad que no conoce prácticamente a nadie, son los mejores espacios. Y de mis mejores amigos salieron de esos espacios de Estaría en formación esos también. lugares, claro. Claro, eso mismo. Entonces, casi mi grupo cercano de personas en Buenos Aires, todas tienen que ver con el arte, porque
en un punto todas se desprendieron de esos primeros talleres o de esa etapa formativa, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, y además de esa formación formal que tuviste, que nombraste también la informal, eh, tenés en tu esencia algo de autodidacta también, ¿no? Sí, sí. A mí me cuesta mucho la palabra autodidacta, como me parece un poco egocéntrica a veces. Es raro pensar que alguien se forma con uno mismo, como me parece como un poco una actitud más egocéntrica del artista. Decir, que antes se usaba mucho en los currículums o en las biografías, empezar diciendo soy autodidacta o es autodidacta. Exacto. Yo creo que ahora esa palabra está un poco superada, como de pensar de la idea de cierta independencia, ¿no? Como en la formación. Mismo si uno como acude a lecturas, es decir, si uno dice, bueno, me formé con determinados libros o determinados libros fueron claves para mí, ya deja de ser autodidacta en un punto, no sé. También hay personas que escribieron esos libros. Entonces, me parece un poco tramposa la palabra autodidacta, siempre prefiero como desplegar el número o los nombres de las personas con las que me encontré o de los libros también. Por eso no me definiría a mí mismo como Como autodidacta. autodidacta. Claro, bien, bien. Bueno, y ahora en este momento que estamos viviendo de pandemia, ¿dónde te encuentras, Santi, a vos la cuarentena? ¿Estás allá en Buenos Aires? Estoy en mi casa, estoy en Buenos Aires, en mi departamento, en el barrio de Coglan, es decir, bastante alejado del centro. Y sí, por suerte en un espacio súper cómodo, donde tengo, bueno, ahora en este momento estoy como en mi taller, oficina, sala de lectura, como mi espacio de trabajo, El espacio. que es eso mismo, donde tengo colgadas un montón de obras también de amigues y de colegas, y donde tengo también mis libros, y así que es como un espacio bastante que lo uso todo el tiempo, pero sí, justito había llegado de un viaje, es decir, justito unas Ah, semanas antes bien. de que arranque la cuarentena, estaba en España, aparte que había tenido como un foco bastante importante, y Claro. llegué justo 3 o 4 días que allá se decrete la cuarentena, entonces estuve bastante sincronizado como para empezar la cuarentena acá en Buenos Aires más tranquilo. Perfecto. No, y esos lugares que uno los tiene siempre, me pasa mismo en mi casa, que los aprovecho ahora en cuarentena. Total. Esos espacios que uno cuando está en la rutina de ir a trabajar, de ir, venir, y uno no alcanza a apreciarlo o hacerse del lugar, y bueno, en todo lo malo que tiene la pandemia tiene estas situaciones buenas, digamos, de uno Ujú. hacerse del lugar, de disfrutar. Sí, mismo, bueno, el trabajo dentro del campo del arte en general tiene momentos solitarios, momentos muy sociables, como están casi los dos extremos. Eh, en ese sentido, uno a veces está mucho tiempo solo trabajando y de repente pasa a estar como en situaciones mucho más sociables y de mucho más sociabilidad. Yo creo que la cuarentena un poco en este punto, como este aislamiento, sirvió como para que esa parte de sociabilidad quede de lado, que es tan importante en las artes visuales. Eh, y en ese sentido, sí, como la casa se volvió como un lugar fundamental de trabajo, de Exacto, lectura, de producción, y eso está bueno, readaptar ese espacio doméstico como a las múltiples funciones que tiene que tener hoy. exacto, coincido. Me pasó lo mismo con mi casa, sí. Eh, Tengo más preguntas, pero para no olvidarme, ahí Cari, supongo que es del Museo López Claro, dice que quiere ver las obras que hay en tu casa. Yo también. Estaba pensando Ah, en wow. para Cari. Quieren que haga un mini paneo así? Claro, un recorrido. Bueno, esta es como una pared, no sé si se ve mucho igual, que tiene Sí, se como ve muchas bien. pequeñas obras. Hermoso. Hay una fotografía de Jacobi, de Roberto Jacobi, y ese es el cuadro que veo siempre que estoy trabajando, que es una obra de Admin Oliti, una artista y amiga con la que siempre trabajo mucho. Y bueno, y después hay toda una pared, que a ver si se ve ahí, que tiene muchas cosas pegaditas, un montón, que es una pared dedicada a un espacio independiente de acá, que funcionó durante 5 años, que se llamó V Studios, Sí, que era un lugar de muestras de artistas y fiestas, que fue súper importante para mí, y hice como esa pared de fan
donde están obras de los artistas de ese espacio y catálogos, fotos. Y ahí hay algunas obras más Ah, también de Bart Network, de Orlando Pierri, de Florencia Gottlieb. Ahí va. divino. Y la Ese es un poco biblioteca, el mini paneo de... Y la biblioteca ahí también, que ahora está muy ordenada gracias a la cuarentena. gracias a la... Claro, tenemos todo ordenado gracias a eso. Todo Eh, ordenado. bueno, con respecto, siguiendo con el tema, bueno, de que estamos un poco más de tiempo en casa, ¿seguís creando en cuarentena o estás un poco más tranquilo? ¿Cómo te trata? Em, en sí, a ver, se trabó. Ahí está, se había trabado. Ahí escucho. Em, ahí va. Sí, era un año que tenía pensadas muchas exposiciones. Justo puntualmente tenía 3 muestras bastante grandes en las que estaba trabajando que se cancelaron. Es decir, o se desplazaron para el año que viene. Entonces, mi trabajo acá, más allá del trabajo docente, que trabajo mucho en la universidad y también dando talleres independientes, volví un poco a la práctica de la pintura y el dibujo, que era algo que había abandonado ya hace varios años. Es más, mi trabajo como artista como estaba más vinculado como a hacer más instalaciones o investigaciones. Entonces, en este momento empecé a trabajar mucho en pintura y dibujo, Ah, como hermoso. aparecieron como cosas bastante nuevas y un poco, sí, retomé esa práctica que estaba ahí como un poco guardada. Así que en eso sí me cambió mucho el hábito de pensar lo que estaba haciendo y pensar como qué nuevos caminos o formas podía tomar mi trabajo. Bien, bien. Bueno, qué bueno Sí, sí, estoy poder súper contento volver con eso. a la práctica. Acá hay muchas personas que piden, necesitan Bello Jueves. Ah, mirá, están comentando ahí, no, no Están veo los con... comentarios ¿Vos no yo, lo pero... podés ver en los comentarios? Por ejemplo, Clau Gogliano pone Contada de los Bellos Sí, Jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y Scafati dice, necesitamos Marie. Bellos Jueves. Si querés Ah, contarnos, wow, wow, mira, está Marie también. Un beso para Marie y para Claudia. Bello Jueves fue un ciclo que organizamos en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2014-2015. Siempre cuento la historia muy brevemente como de por qué surgió, porque es muy, muy gracioso. Y la directora que estaba en ese momento, Marcela Cardillo, dijo, bueno, se suspenden los almuerzos de prensa, que era como un evento que generaba muchos gastos para los periodistas, y con ese dinero, que era bastante en ese momento, eran 30.000 pesos, nos propusimos iniciar un ciclo que involucra a los artistas contemporáneos para pensar la colección del Museo Nacional. Eh, yo estaba trabajando ahí más que nada en investigación y en hacer exposiciones temporales, y en, en ese momento hice un giro a trabajar con artistas contemporáneos en pensar la colección. Y fue un ciclo muy simple, era una idea muy, muy simple, pero que fue muy efectiva y como que tuvo mucho, mucho alcance, porque en un punto había mucha necesidad de que ese museo tenga más actividad, ¿no? O que claro. en un punto sea más inclusivo y convoque también a los artistas contemporáneos a pensar su patrimonio. Eh, Fue algo que duró 2 años, sucedía el último jueves de cada mes en las salas del museo, y fue muy exitoso en términos de prensa y de público, es decir, cada jueves se llenaba, venían 2.000 personas. Ah, un montonazo. Era mucho, que para mí el éxito no estaba tanto en la cantidad, sino también en que esos visitantes en un punto se encontraban con una obra de Manet o la sala del Barroco con un artista mucho más joven, de 25 años o de 30 años, y se generaban cruces ahí bastantes inesperados. El ciclo se suspendió medio drásticamente en septiembre del 2015 y no se volvió a hacer. Pero fue un muy lindo momento en muchos sentidos. A mí me cuesta pensar la idea de volverlo a hacer, como la idea de que vuelva ese proyecto, eh, pero sí pienso que el museo debería, todos los museos, ¿no? Deberían involucrar a artistas en pensar sus patrimonios. Eso creo que es súper importante siempre.
como que los artistas no solo sean quienes exhiben sus trabajos o sus obras, sino que también los artistas sean quienes piensan eso que contiene el museo, ¿no? Como quienes piensan la misma historia de la institución o quienes piensan Claro. las obras que allí se exhiben, cómo se exhiben. De eso trataba un poco Bello Jueves, ¿no? De involucrar a los artistas en pensar el patrimonio, la museografía, instancias que siempre son más de profesiones vinculadas a la curaduría o a la museografía, ¿no? Bien, qué bueno. Qué bueno. De eso no sabía, por ejemplo. Gracias al público que lo pidió. Muy bien, muy bien. Tenemos más preguntas. Podríamos estar charlando una hora. Me encanta. Podríamos estar charlando un montón. Eh, con- eh, para volver un poquito acá a la ciudad donde naciste. ¿Cuál es tu lugar favorito de acá, de la Ciudad Azul? Lugar favorito, es difícil Sí, elegir. Como porque si pienso en mi lugar favorito, también tiene que ver mucho con los recuerdos del momento. Yo volví bastante poco a Azul en los años en los que estuve acá. Em, pero dos lugares que recuerdo que me gustaba mucho ir, por lo menos, sí. y estar ahí eran la isla de los poetas en el parque y la isla que estaba en el balneario también. No sé por qué esos dos Mira eso. islotes Y con la tenían naturaleza como aparte. con la naturaleza. Pensé que La me isla ibas del parque en particular me encantaba porque tenía una cosa muy decadente. Por lo menos cuando estaba en ese momento iba mucho, estaban todos los homenajes a poetas completamente destruidos. Era casi como un cementerio, más que un homenaje. Eh, pero era un lugar muy hermoso, como dentro Sí, del parque. Más sobre todo cuando había agua, ¿no? Porque si no también estaba eh, los arroyos internos vacíos y parecía aún más cementerio. yo te digo, hace un montón que no voy al parque porque nunca más fui desde la cuarentena, pero Claro, sí, una de las últimas veces que había ido había agua, ahora no sé cómo estará. Pero a mí, bueno, claro. a mí me encanta la idea de los poetas. Sí, Se han sí, hecho sí, es varias movidas preciosa. ahí, artísticas. Mirá, últimamente. Sí, muestras de fotografía, se hacían los homenajes a Spinetta, también ahí en la isla de los poetas. Sí. Mirá. Y el lugar para vos icónico de acá de Azul será, bueno, tal vez se relaciona con tu lugar favorito. Claro, icónico, Sí, es el decir, que, más el que más representa. difícil. Esa es más difícil. Obviamente el cementerio es un lugar que, es decir, es icónico en el sentido de que esa imagen como trasciende a toda la ciudad, es decir, es una imagen tan intensa que con todas las personas que no conocen, muchas personas que no conocen que existe Azul conocen que existe el cementerio. Como en ese sentido creo que se volvió un ícono pues superó a la misma imagen de la ciudad. Es una arquitectura muy especial, ¿no? Mismo en contraste con otros cementerios de Salamones, yo creo que es un caso muy especial. Y en ese sentido creo que al ser una imagen que va más allá de la ciudad, me parece que es una imagen muy icónica. Exacto. Sí. Aunque Bien. a mí en lo personal me gustan, es decir, si tengo que elegir dos cosas de Salamone puntuales, prefiero mucho más el piso de la plaza y el matadero, como creo que Claro. son como Bueno, a mí mis favoritos. exacto. Bueno, a mí el piso de la plaza me encanta. Yo tan del cementerio no, bueno, pero es personal. Claro, claro. Bien, te haría un montón de preguntas más, obviamente, pero bueno, tiene que venir Sofi. Viste que después este video se guarda, esta entrevista, así que bueno, tenemos que, era media hora para cada uno, para hacer también de manera equitativa, pero quiero que cuentes antes si participaste del Festival Cervantino de ediciones anteriores. Participé antes de que exista, mira, justo lo separé porque lo encontré acá en mi archivo. Este fue Ay, qué como uno bueno. de mis primeros proyectos. Es decir, yo colaboré en los inicios, en la primera exposición de libros de Quijote que se hizo en el teatro, que eso fue, si no me Sí, equivoco, 2003, 2004. Pero este fue mi primer proyecto más independiente vinculado a... Todavía no existía, yo creo que el festival es 2007 que es comenzó. 2007 el festival. Creo que la Esto es primera, 2006. sí, creo que fue en 2004-2005 la primera muestra.
Claro, y este proyecto en especial es un proyecto que yo le tengo mucho cariño porque se llamaba El Quijote sale del hogar, y era un proyecto que hicimos en la escuela número 2 donde todos los chiques llevaban el Quijote que tenían en su casa y lo mostramos en el hall del Teatro Español. Me Entonces acuerdo. en un punto era como casi una contraexposición a las ediciones de lujo de coleccionista que habían en la Casa Ronco. Era una edición que en un punto recuperaba o recopilaba las ediciones populares de libros del Quijote en el hall del teatro. Esto es previo al festival, es decir, es 2006, pero para mí fue una de las primeras curadurías, como que en un punto fue una de las primeras exposiciones que organicé. Entonces tiene como mucho valor afectivo. Después sí participé del festival, por ejemplo, con una muestra en el Museo de López Claro, que llamó El Oficio de la Ilusión, que ya era una muestra más individual de mis trabajos, cuando Claudia era la directora. Eh, pero sí me gustaba recordar acá como ese proyecto del 2006, que todavía estaba en el secundario, ¿no? Como todavía vivía ahí. Claro, Entonces fue algo bastante especial, de poder organizar una exposición, todavía estando en la sí, escuela y a su vez en vínculo con otra escuela y el teatro. tal cual. Ya ahí ya sabías que te gustaba. Sí, Ya sí, estaba sí, bien ahí salió decidido. como, sí, mi parte también de tener una idea de poder concretarla, ¿no? Como que en ese Claro, proyecto fue clave eso, decir, bueno, que la curaduría también tiene que ver con eso, ¿no? Como de tener una primera idea y llevarla adelante con todas las herramientas de la gestión que eso involucra, ¿no? exacto. Ahí dice Clau Bogliano, dice, le tenemos que hacer otro vivo, y yo coincido, porque esto va para más. Buenísimo. Sí, seguimos. Tengo muchas más Mucha más, historias. sí. Ahora no es que me Sí, quiera cortar, pero bueno, va a venir Sofi, me así encanta, me también ella encanta. puede, quédate si la escuchamos a Sofi. Pero bueno, te agradezco, Santi, el tiempo. Y no, re linda la charla. Hace un montón que no te escuchaba. Eso, gracias a vos, Emi, por la entrevista y volvemos a hablar Bueno, pronto. Mucha gracias, suerte. Santi. Te Chau, mando un chau. beso. Nos Nos vemos. vemos.